Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos casi a punto de empezar el nuevo curso y entonces toca año nuevo escolar. Y como viene siendo tradición ya en este canal, vamos a hacer un repaso de cuáles fueron mis propósitos de curso nuevo del año pasado y cuáles van a ser los de este curso. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El curso pasado me propuse 3 grandes propósitos de curso y vamos a ir repasándolos de uno en uno. El primero fue hablar más inglés en clase. Creo que este venía del año anterior incluso ya. Y me refiero en las clases bilingües. El problema era que solo tenía clases de programa y entonces en biología o tecnología, lo que me tocara dar, a veces me costaba transmitirles el contenido, me ponían caras raras y yo al final acababa cambiando a español para que nos enterásemos todos, porque para mí al final era más importante transmitir el contenido que el idioma. Este año sí que he tenido una clase bilingüe, de sección bilingüe, es decir, niños que han estudiado toda la primaria en inglés y la verdad es que se ha notado la diferencia y sí he hablado más inglés en los momentos de dar, sobre todo de dar contenido. Luego en otros momentos pues si estábamos hablando de otras cosas o de cosas generales del instituto, pues no, la verdad, porque es cierto que también son todavía un poco pequeños y les costaba mantener conversaciones completas en inglés. Ahora, todo lo que eran las exposiciones que me han hecho en clase, fantástico, todo en inglés, siempre súper bien, y teníamos al auxiliar de conversación, hacíamos juegos en inglés con él todas las semanas, entonces en ese sentido muy bien, la verdad, estoy contenta. ¿Que siempre cabe mejora? Pues sí, pero poco a poco los niños irán creciendo y el instituto pues irá siendo más bilingüe, ¿no? Mi segundo gran objetivo era ser más paciente en clase. Y creo que también lo he conseguido, sobre todo porque tengo algunos alumnos que me han dicho: profe, nos tienes mucha paciencia. Aunque no sé si eso es bueno o malo. Quiere decir que los demás profesores se enfadan antes o ponen el límite antes, no lo sé. Bueno, o que reaccionan de otra manera, que tampoco lo sé. En este sentido, debo decir que con los terceros de la ESO este año, con los que llevo ya 3 años seguidas, la verdad es que en general la cosa ha ido bastante bien. Había algún punto del año en que han estado un poco más revoltosos, comentario general de todos los profes, pero debo decir que en general guay. Luego en mi clase de segundo esa ha sido mi mayor clase de más altos y bajos durante el curso, pero bueno, creo que poco a poco hemos ido mejorando. Intentaba buscar métodos para conseguir que la clase fuese útil sin tener que acabar enfadada todos los días, intentando hablar con ellos y dialogar con ellos, cosas que a lo mejor otros años no he hecho. Y los primeros es que siempre son niños y no todavía son muy niños y en general son más activos si no se dan cuenta, pero enseguida les llamas la atención y en general se portan bien y no me he tenido que enfadar mucho. Lo que sí que ha sido un gran cambio y que ahora hablaremos porque va a ser un reto del año que viene, es que decidí empezar a hacer una metodología, pedagogía corriente que se llama disciplina positiva. Intentando buscar una forma de tener límites y disciplina en mi clase, pero que no sea mediante el enfado, mediante la amenaza, mediante los gritos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo poquito que he hecho ha empezado a dar sus frutos y estoy muy contenta con ello. Así que en general creo que sí, que aún así he gritado y me he enfadado algunos días, sobre todo en la clase de segundo, pero también estoy contenta con cómo he mejorado el manejo de la clase y de la paciencia en la clase con mis alumnos. Y bueno, hubo un momento en que estaba con la mudanza de mi piso y todo, que fue un mes horrible, no tenía paciencia para nada, pero en general durante el resto del curso bien, ¿vale? Pero quería hacer ese apunte.
pero es que era estrés por todas partes, no se podía. Y luego el tercer propósito que tenía, que como estoy con los vídeos de retos también, el tercer propósito que tenía este curso pasado era... sí, en vez de usar Aditio y Aidoceo, usar el aula virtual de la Comunidad de Madrid, que en verdad es un Moodle, para hacer las notas, ¿vale? Las medias y todo, y que fueran visibles para mis alumnos, por tanto. Y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Me ha encantado. Vale, empecé el curso con un cuaderno en papel, entre otras cosas porque era mi año de prácticas, después de haber aprobado la oposición, y digo, como venga el inspector, yo quiero tenerlo todo en papel para poder enseñárselo, o mi tutor, o lo que sea. Luego nadie me ha pedido el cuaderno. Y en cuanto terminé la fase de prácticas, de visitas de mis clases, dije adiós el cuaderno y me quedé ya solo con el aula virtual. Me llevaba la tablet y en la clase iba pasando con la tablet, iba poniendo las notas y punto. A ver, es cierto que me ha costado un poco ver a veces los cálculos, alguna cosa se me ha liado, pero bueno, mis alumnos se han dado cuenta, entonces me han llamado la atención, profe, esto a media no me cuadra, esto no sé qué, y sobre todo también luego en la clase bilingüe que tengo el aula en inglés, tenía que tener cuidado con los decimales porque no eran comas, eran puntos. Detalles tontos que en Aditio o en Aidoceo no pasan, pero que en el aula virtual sí. Pero después de haberme dado cuenta de esos errores en el segundo trimestre sobre todo, debo decir que ha sido fantástico. Me ha gustado mucho el uso. Eso de que ellos lo pudieran ver, para mí estaba muy bien. A las medias no se las dejaba ver hasta el final, no se fueran a hacer ilusiones para arriba o para abajo o decepciones y que luego fuera otra cosa, pero al menos las notas de clase sí. Y luego con el sistema este de recompensas que tenía les daba puntos por ver las notas, entonces se metían y en ese sentido muy bien. Voy a repetir, ¿vale? O sea, no concibo ahora mismo, hoy por hoy, otro sistema que no sea seguir haciendo lo de las notas en el aula virtual y poniéndolas todas, que sí, que tengo que llevar mi tableta a clase o tener el ordenador del aula abierto, porque además al principio del curso de este curso pasado no teníamos internet en el instituto, ya sí, entonces para mí ya no es un problema y tenemos en principio ordenadores en todas las aulas, aunque hay algunos cambios en las aulas para el año que viene y tendremos que poner ordenadores, pero bueno, en principio va a estar todo funcional mucho más rápido que el curso pasado. Así que seguiré usando el aula virtual. Es cierto que creo que nos van a dar un curso de formación de cómo usar el sistema este de raíces, que en Andalucía es Seneca, y en el resto de comunidades pues no sé cómo se llama, porque no estoy familiarizada, pero es este sistema como macrosistema para comunicación con las familias, con la administración, con todos los datos de los alumnos, de la matriculación, de todo está ahí dentro del Seneca. Ahí se ponen los boletines de notas, del Seneca sí, de raíces. Y sé que tiene un libro del profesor. Que además puedes hacer que los padres incluso vean con su usuario sin tener que entrar con el aula virtual de sus hijos. Pero me da mucho respetito. Raíces todavía tiene muchísimos fallos, muchísimos. Y la verdad es que no me apetece tener que cambiar de sistema o tener que estar pendiente de las copias de seguridad a niveles de ansiedad pura porque tenga miedo de que no funcione bien. Entonces bueno, me esperaré a la formación. Y si veo que es fantástico y maravilloso, pues lo mismo me atrevo a usarlo. Dicho todo eso, hemos terminado con los 3 retos que tenía el año pasado y os voy a contar cuáles son mis 3 retos para este curso 2022-2023. Va a haber muchas novedades que todavía no os puedo contar, entonces me voy a poner unos retos un poco modestos. También vaticino ya qué clases me pueden tocar. Y por eso también son retos no tanto como de mi docencia, sino de cosas que quiero hacer con esas clases. Entonces os cuento lo que puedo contaros. Tengo 3 retos también para este curso, o 3 propósitos de nuevo curso, mejor dicho que retos, ¿vale? Para este año. Mi primer propósito, es como un trabalenguas esto. Mi primer propósito de curso nuevo es seguir con la disciplina positiva, no ya tener paciencia, eso ya estaba superado. Seguir con la disciplina positiva, utilizar herramientas de disciplina positiva en mi clase y experimentar más todavía con la disciplina positiva, que para mí ha sido como la respuesta. No hay una respuesta, no hay una receta que funcione siempre, pero por ahora es lo que más me está funcionando a todos los niveles. Así que seguir con la disciplina positiva, propósito número 1 y principal del curso 22-23. Mi siguiente propósito es más a nivel de
docencia que a nivel de... No sé cómo explicarlo. No tanto a nivel de todas las clases y yo como profe, sino como dentro de una clase. Y es que el año pasado en mi centro fuimos escogidos para participar en el concurso Retotec. Este año me gustaría repetir candidatura. Cuando salga este vídeo, creo que sí que ya sabéis que me caso. Y eso va a ser un problema porque justo me voy a casar en el periodo en el que hay que echar el vídeo. Entonces voy a tener muy poco tiempo para hacerlo y quiero hacer un buen vídeo para que nos vuelvan a escoger si es que hay suerte. Y si no, pues nada, porque es bastante competitiva la candidatura y entonces pues si no hay suerte, pues ¿qué le vamos a hacer? Si nos cogen, quiero hacer un proyecto con una clase en concreto de biología y quiero dedicar 1 hora semanal al Retotec. ¿Por qué digo esto? Y si no, será otro proyecto, ¿vale? Pero seguro que en algún proyecto de robótica me meteré, robótica y programación me meteré, aunque sea profe de biología. Me parece fundamental. Y creo que trabajar... El año pasado hice uno de estos de un experimento anual y también echábamos un ratito cada semana. Este año quiero con una clase enfocarme desde el principio de curso, orientar el contenido al proyecto o el proyecto al contenido, es un poco un todo, ¿no? Pero dedicar 1 hora a una sesión en la semana o al menos gran parte de una sesión en la semana a Retotec o a otro proyecto STEM similar. Además, bueno, hemos pedido otros programas y tal, y entonces probablemente unifiquemos todo porque hay que aprovechar y sacar rendimiento de lo que tenemos. Ese es mi segundo propósito, tener una clase de biología en el que dedicar una sesión a la semana. Probablemente sea en primero de la ESO y no en tercero, porque en tercero han quitado 1 hora, en primero hay 3, en tercero ahora solo hay 2, entonces pues voy a ir muy justa de temario en tercero si doy terceros, y entonces pues lo haré en un primero. Y luego mi tercer y último propósito de curso nuevo es que este año en el tercer trimestre conseguí montar el huerto en mi centro. Lo pusimos a la vuelta de Semana Santa. Me pilló con muchas cosas, Retotec, que nos pilló el toro muchísimo, por eso este año quiero hacerlo de una sesión semanal y hacerlo con más tranquilidad y que los niños lo interioricen más. Me pilló que me tocó irme de viaje de fin de curso. Total, que al final el huerto fue un poco al salto de la mata, pidiéndole favores a mi otra compañera de biología para que me ayudara a regarlo. A veces incluso ya mandaba a los niños, a los de tercero solos a regar, súper apañados, ¿eh? Mis alumnos que me iban a regar, siempre, si me veis, muchas gracias, que salvasteis la vida. Y este año lo quiero llevar un poco mejor, más organizado, y lo quiero hacer en otra clase, probablemente otro primero o un cuarto, pero sí, probablemente un primero porque se parece más al temario, ¿vale? Y dedicar otra vez una sesión o parte de una sesión durante la semana a llevar el huerto bien desde el principio de curso, planificar, sembrar semillero, que ya estoy guardando cosas. Tengo un vídeo de Zero Waste No es Estético en el que os enseño que estoy guardando en mi baño cositas para el huerto. Obviamente habrá un vídeo de huerto en el futuro. Planificar, preparar semillero, traspasar, que no me acuerdo cómo se llama eso, sembrar, regar, etcétera, etcétera, hasta cosechar, incluso esperar y a ver si somos capaces de hacer más de una cosecha durante el curso, en plan, algo para el invierno, algo para la primavera que se coseche justo antes del verano, cerrar ciclos, ver tema flor, tema polinización, tema semillas, etcétera, etcétera, y poder trabajar en mayor profundidad ese tema en otra clase. Así que esos son mis 3 propósitos de curso nuevo para el curso 2022-2023 y ya está, a ver si los consigo. Es difícil en el sentido de que requieren llevar muy bien el temario, tener una programación muy clara, que mi vida no sea un caos, que últimamente el curso pasado lo fue, con muchas cosas inesperadas que iban surgiendo a lo largo del curso. Que este curso, por desgracia, espero que sea más o menos similar, aunque no os puedo contar todavía por qué. Y lo de la disciplina positiva, que me parece como súper fundamental. Así que nada más, contadme si vosotros también tenéis propósitos de curso nuevo, cuáles son, si ya habéis hecho el año pasado, ya habéis hecho ahora reflexión también, si os han salido, si no os han salido, todo eso, me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.